nuestra sección Biblioteca Abierta vamos a viajar en el tiempo, hasta el siglo XVI, para mostrarles algunos de los libros que forman parte del fondo antiguo de esta Biblioteca Pública de Segovia. Luis García Méndez, el director, nos ha preparado una pequeña selección solo de lo que es el fondo antiguo de la biblioteca. Sí, una pequeña selección por siglos de la evolución de los libros a lo largo del tiempo, pero también lo que me gustaría recalcar es que el fondo antiguo, que quizás sea una de las secciones menos conocidas de la biblioteca, en realidad es el germen de la biblioteca. La Biblioteca Pública de Segovia, entonces Biblioteca Provincial, se formó gracias a la desamortización de Mendizábal. Me vais a permitir que lea exactamente lo que Pascual Madoz, en su diccionario histórico-artístico de España, dice sobre la Biblioteca Provincial en el año 1840 y tantos. Dice: la Biblioteca Provincial es una dependencia del Instituto y se formó en el año 1842 de las bibliotecas que poseían los conventos suprimidos en la ciudad y provincia, reunidas al efecto por la Comisión de Monumentos Artísticos. Se hizo un escrutinio de libros cuyo resultado fue separar unos 4.000 volúmenes. Con el producto de los sobrantes, que ascendió a más de 60.000 reales, se costearon los gastos de la traslación de las estanterías del monasterio del Parral y su colocación en el local que ocupa, capilla que fue del Palacio de Enrique IV. Es decir, aquí vemos el origen de la biblioteca. La Comisión de Monumentos Artísticos de Segovia reúne las bibliotecas de los conventos suprimidos y se forma el germen de lo que va a ser la biblioteca. Este es el libro originario en el que encontramos qué libros había, qué libros vinieron de esa desamortización. Este es el libro de registro inventario que se hizo por primera vez en la biblioteca. En él se recogen todos los libros que fueron seleccionados por la comisión y que van a formar parte de la biblioteca. Este es el primer acto administrativo para formar una biblioteca, hacer un registro inventario de los fondos. Entonces, en este registro inventario tenemos ya la concepción, la clasificación que el bibliotecario hizo de todos estos fondos y los dividió en secciones. La inmensa mayoría de estos libros, como procedían de conventos y monasterios, lógicamente la temática es fundamentalmente religiosa. Hay muchos libros de las Sagradas Escrituras, de los concilios, de la liturgia, de los sermones, de los santos padres, del derecho canónico, etc. Todo este tipo de libros son los que forman, vamos a decir, casi el 70% del fondo original. El 30% restante pues, son obras de tipo histórico, científico y literario, fundamentalmente de los clásicos latinos y griegos. Entonces, esta riqueza, este fondo antiguo de la biblioteca, es el origen. También hay que decir que una vez que se hace este registro, no quiere decir que la biblioteca dejara de comprar, sino inmediatamente se puso a adquirir libros de la época. Es el modernos. Inicio, nada más. Esto es el inicio. Entonces, también me gustaría recalcar que una biblioteca no es un edificio. Una biblioteca es un conjunto de libros, una colección de libros, de documentos. En este momento son libros fundamentalmente, y folletos y alguna revista. Y entonces ese conjunto de libros se organiza. ¿Para qué? Para ponerlo a disposición de los lectores. ¿Y cómo se organiza? Pues describiéndolos y diciendo dónde se encuentran. O sea, fundamentalmente eso es una biblioteca. Los libros sufrieron muchos desplazamientos. En origen estuvo en el Instituto Provincial, que estaba donde ahora está el Museo Esteban Vicente, y luego se fue desplazando la biblioteca a donde iba desplazándose el instituto.
hasta el año 1924, que se decide trasladar la Biblioteca Provincial a lo que es ahora la Academia de Historia y Arte de San Quirce, que entonces era la Universidad Popular Segoviana, de la que formaba parte o de las que formó parte Antonio Machado. Entonces, una vez en San Quirce, luego pasó ya a este edificio en 1947. O sea, que la biblioteca ha sufrido muchos traslados y no será el último. Estamos a punto de escribir otro capítulo en esta historia. Claro, y entonces ahora nos tocará muy pronto hacer el traslado de todos estos fondos a la nueva biblioteca. ¿Qué hay que resaltar de esto? Bueno, pues aquí tenéis estos ejemplares y podéis observar cómo después de 500 años los libros permanecen prácticamente igual que cuando se hicieron. Como podrás observar, el libro está limpio, las hojas blancas. El papel de estos libros se hacía con trapos y eso hace que su perduración en el tiempo sea mucho mayor que los papeles que se hicieron a partir del siglo XIX, que se hacían a partir de la celulosa, de los árboles, venían de los árboles, y ese tipo de papel es mucho más flojo y al cabo del tiempo se va deshaciendo, va amarilleando. En cambio aquí vemos este ejemplar perfectamente conservado. La estructura del libro se parece mucho a la estructura de los códices manuscritos, es decir, se hacía en columnas y con una letra muy parecida a la que se utilizaba de manera manuscrita y bueno, no es un incunable, pero es casi un incunable. ¿Este es el fondo más valioso que tenemos, el libro más valioso que tenemos en este fondo antiguo? No. Los libros más valiosos quizás sean aquellos de los que se conservan muy pocos ejemplares. De esos tenemos unos cuantos en la biblioteca, es decir, ejemplares únicos, que únicamente se encuentran, digo, en bibliotecas estatales o públicas. Entonces, esos son los libros más valiosos. Este es un libro valioso por la antigüedad que tiene y también es un libro que a lo mejor en toda España pues hay unos 10, 15 ejemplares. Entonces, claro que son valiosos. Por eso tenemos un especial cuidado a la hora de difundirlos y de dejar que se consulten. Estos son libros de acceso restringido. Únicamente se pueden consultar o se pueden ver siempre que hay una justificación detrás. Una tesis doctoral, un investigador que está haciendo estudios sobre aquella época o sobre las ediciones de aquella época, historiadores, etcétera, gente que tiene un carnet de investigador y que necesita ver los originales. Luis, ¿dónde y cómo se conservan estos ejemplares del fondo antiguo para que continúen sumando años? Los tenemos en un apartado, la biblioteca, en un local especialmente adecuado, orientado siempre hacia el norte, donde no le da la luz, donde no le da el sol, y gracias a que este edificio es muy antiguo, tiene unos muros enormes, la temperatura se mantiene constante y el grado de humedad, si no es sería el más adecuado, pero sí se acerca al más adecuado, lo cual hace que estos libros se conserven muy bien. En general, en el interior de España, todos los libros se conservan bastante bien al ser un clima seco y frío. No pasa lo mismo en las comunidades marítimas que dan al mar, que ahí siempre hay más problemas de conservación de estos libros. Luis, en este caso, en esta pequeña selección que nos has preparado, podemos ver una evolución por siglos de los libros, no solo que hubo en esta biblioteca, en la Biblioteca Pública de Segovia, sino de la literatura en general. Vemos cómo se han modificado, por ejemplo, a lo largo de los años las tapas, que resultan muy curioso. Bueno, aquí tenemos un ejemplar extraordinario de lo que se llama encuadernación mudéjar renacentista.
Entonces, este tipo de encuadernación es muy típica del siglo XVI. Este es un ejemplar que se conserva bastante bien, está hecho en piel y luego encima se pasaban unos hierros y se hacían unas figuras geométricas con adornos de tipo renacentista. Como ves aquí, unas caras de tipo, podemos decir, muy parecidas a las clásicas, a los clásicos. Y luego también una característica de estos libros es que tenían unos cierres. En este caso se conserva uno, el otro no se conserva. Y si os dais cuenta, en la asignatura no se ponía en el lomo, como ahora hacemos, sino que se ponía justo en la parte contraria. Y los libros se ponían en las estanterías de esta manera, no como ahora que la ponemos así. Esto se ve muy bien también en este ejemplar del siglo XVII. Vemos aquí, no en el lomo, sino en la parte contraria, en este caso dice exactamente concilio, tomo segundo. Entonces se colocaban así. No sé muy bien la razón, pero así era como se colocaban. Luego, como ves aquí, al cabo del tiempo ya se pusieron en el lomo los tejuelos para saber dónde se colocaban, dónde estaba colocado cada libro. Luis, con el tiempo ha ido cambiando no solo la encuadernación, el tipo de papel que decíamos, sino también se fueron añadiendo ilustraciones. Sí, sobre todo a partir del siglo XVIII. En el siglo XVIII, en la biblioteca nuestra se conserva un fondo científico extraordinario. Es el siglo de las luces, es el siglo de la ilustración, se fomentan las ciencias y las artes, se empezó a hacer la enciclopedia de Diderot y se hicieron muchos libros de tipo industrial y de oficios, que es, por ejemplo, que es francés, que está en francés, que se titula Descriptions des arts et métiers, de las artes y de los oficios. Entonces, aquí tenemos por ejemplo, unas ilustraciones de las artes de la pesca. Entonces, claro, se ponía mucho esmero en los grabados, en las ilustraciones de los libros. Desgraciadamente, a lo largo de estos años, mucha gente ha cortado estos grabados para venderlos independientemente. Por eso, aquí tenemos todos los grabados con el sello de la biblioteca, porque siempre puede haber alguien que tenga la tentación de con un cúter cortar la ilustración y luego venderla al mejor postor, destruyendo la integridad del libro, del documento en cuestión. Entonces, vemos cómo en el siglo XVIII cambia ya bastante, no es que cambie la temática, cambia o se hace más hincapié en todo lo relativo a las ciencias y cómo en los libros cambian también. Se sigue utilizando el mismo papel de trapo, papel extraordinario, y la encuadernación también es en piel, con dorados en los lomos, etc. Y luego en el 19, que es cuando a partir de 1830 aproximadamente cambia la manera de imprimir los libros, se moderniza, entre comillas, y a partir de ahí también se empieza a utilizar un papel, lo que hemos dicho antes, un papel peor, ya no es como los anteriores. Y eso se nota, por ejemplo, en esta revista del 19, donde vemos cómo amarillea el papel, a pesar de que la encuadernación es extraordinaria, es preciosa, pero el papel desmerece. Estamos hablando de 3 siglos de diferencia respecto al primer libro que veíamos y parece mucho más antiguo este. Sí, por el color, por el tono del papel. Y luego vemos también la importancia que tenía ya la imagen en el siglo XIX. Vemos estas ilustraciones de la revista, que era uno de los atractivos de estas revistas. Lógicamente, todos estos dibujos que son espléndidos y son extraordinarios. Y luego las encuadernaciones no desmerecían, ya de otro tipo,
Vemos aquí este libro sobre la historia de Roma, un color rojo, que es muy habitual en las encuadernaciones del siglo XIX. Aquí tenemos este ejemplo y este otro, que es también una encuadernación muy bonita y que corresponde a un libro que fue muy renombrado en aquella época y que es España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, de Antonio Pirala. Este es uno de los clásicos del siglo XIX, donde se recoge toda España, cada una de sus provincias, y se cuenta pues sus monumentos, etcétera. En el siglo XIX hay muchas ediciones de libros que recogen el conjunto de saberes de una nación o del mundo entero. Es decir, se universaliza el conocimiento. Es cuando empiezan en los países anglosajones a existir las bibliotecas públicas, porque hasta el siglo XIX prácticamente las bibliotecas existían solo en los conventos, en los monasterios, y luego en las clases pudientes pues también tenían sus bibliotecas particulares. Pero es a partir del XIX, a partir de la Revolución Industrial, a partir del cambio tan fundamental que hubo en ese momento, que empieza a existir las bibliotecas públicas. En el caso de España, las bibliotecas públicas están muy vinculadas a este fondo desamortizado, adquiriendo un carácter todavía muy destinado, aunque en teoría estaba abierto a todo el mundo, fundamentalmente iban investigadores. ¿Por qué? Todos estos libros, sobre todo los antiguos, están en latín, en griego o en francés, es decir, no eran libros pensados para el pueblo en general. ¿En qué momento cambia eso? Pues en España tardó bastante. Yo creo que las bibliotecas públicas en España hasta la segunda mitad del siglo XX no han sufrido lo que se dice una expansión y han desarrollado su verdadero contenido, que es el de ofrecer a todo el mundo en general toda la gama de posibles libros que existen según los intereses de cada uno. Entonces, lógicamente, ha cambiado muchísimo. Pero ya digo que en los países anglosajones tienen una mayor tradición y ya empezaron los ayuntamientos a hacer sus bibliotecas públicas porque se lo pedía el pueblo, se lo pedía la gente. Y entonces ellos, de los impuestos, una parte lo dedicaban a hacer bibliotecas públicas. En nuestro caso el origen es diferente. Ya saben que para cumplir con ese objetivo de poder llevar a todo el tipo del público los libros que quieran, primero hubo un origen, y en el caso de la Biblioteca de Segovia se lo hemos mostrado hoy con esta selección de libros. Luis. Bueno, me gustaría añadir también una cuestión muy importante. En España, hasta en los años 80, no existía un catálogo que recogiera la descripción de todos los libros antiguos que había en España, cosa que existía ya en los países que decimos de nuestro entorno, en la Europa occidental, Estados Unidos, etc. Entonces, en el año 1985 hay una nueva ley de patrimonio histórico nacional y a partir de esa ley obliga al Estado a hacer un catálogo colectivo de todas estas obras. ¿Por qué? Porque constituyen patrimonio nacional. Estos son obras que están sometidas a un régimen especial. Es decir, no se pueden sacar del país, no se pueden vender así sin más, en fin, tienen un control. Pero faltaba la lista. Entonces, a partir de los 80, el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas están elaborando el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico, donde se recogen los libros de más de 100 años, incluso posteriores, casi hasta 1958, que es cuando se inicia el depósito legal. ¿Esto a qué viene? A que se daba la paradoja en España de gente que buscaba un libro determinado y como no existía este catálogo, resulta que lo tenía que pedir a la Biblioteca del Congreso de Washington
o a la British Library de Londres, y resulta que ese libro lo tenía el convento que estaba al lado de su casa, pero no lo sabía. Es decir, este es un instrumento fundamental para saber qué tenemos y dónde está. Y entonces, afortunadamente, ya se está elaborando. En Segovia se ha hecho prácticamente en todas las bibliotecas de carácter histórico. El Archivo Catedralicio, la Academia de Artillería, la Biblioteca del Seminario, la Biblioteca Pública, por supuesto, ¿no? Y nos quedan todavía por incluir en el catálogo muchas bibliotecas pequeñas de conventos de la ciudad y de la provincia. Será un paso más para saber cuáles son los libros más antiguos que se conservan en nuestra provincia. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acercado hoy este fondo antiguo de la Biblioteca Pública de Segovia, porque sabemos, como nos decías, que acceder a estos libros no es nada fácil y hoy se los hemos mostrado a través de las cámaras de la 8 a los telespectadores de Castilla y León Televisión de Segovia. Así, muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotros por darnos la oportunidad de enseñar lo que tiene la biblioteca y que es de todos los segovianos, claro. Nosotros nos vemos la próxima semana, recuerden.